Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, vimos hasta acá, hacemos un repaso y que me parece importante para el día jueves poder pasar ya a otro aspecto que tiene vinculación con esto, pero estimo necesario primero mandar este video y luego pasarles un pequeño trabajo para análisis, para que lo traigan para el día jueves. Esta modificación del artículo 23, su relación con el artículo segundo de la Ley de Contrato de Trabajo y todo el juego alrededor del principio de supremacía de la realidad de artículos 21, 22 y 23 en su anterior modificación y la relación con el artículo 14. Todo como laberinto de normativas que les detallo, me parece importante repasarlos y tenerlos muy presentes a la hora de poder analizar si determinadas situaciones que se pueden presentar como de carácter no laboral en principio, reúnen o no la característica de laborales y por lo tanto la aplicación de todo el orden público y la normativa laboral. En el trabajo práctico lo voy a poner en un ejemplo, pero me gustaría profundizarlo una vez más. Nosotros tenemos el artículo segundo que excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo a aquellas figuras de carácter no laboral, regidas por el Código Civil y Comercial. Por otra parte, tenemos el artículo 21 que nos habla de cuándo encontramos el contrato de trabajo, cuando cualquiera sea la forma o denominación que le den las partes, huir una persona que se obliga a realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios en favor de otra que tiene la capacidad de dirigirla, la facultad de dirigirla, supremacía de la realidad, y a partir de eso, de esa potestad de dirección, y de la posibilidad de la persona de realizar tareas, ejecutar obras y prestar servicios para esa otra persona a cambio del pago de un salario. Ese es el artículo 21. Artículo 22 encontramos todas las situaciones referidas al contenido mismo del contrato de trabajo que se denomina relación de trabajo. Y en el artículo 23, en la primera parte, encontrábamos que uno de los aspectos sobresalientes, es decir, la prestación de servicio para otro, hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Siguiendo el principio de supremacía de la realidad, podíamos encontrar que aun cuando hubiera una figura de carácter no laboral, podíamos llegar a la conclusión, por ejemplo, una locación de servicio o una posible marco societario, podíamos llegar a la conclusión, siguiendo la idea de la existencia o del principio de supremacía de la realidad, analizar los hechos, que aun cuando hubiera figuras contractuales no laborales, se diera el caso que a partir de analizar los hechos existiera una persona que se obliga, o mejor dicho, que presta un servicio para otra con la capacidad de dirigirla, y a partir de esa presunción nace la existencia del contrato de trabajo y con ello las obligaciones. Artículo 23. Ahora bien, la modificación que introduce la ley bases en la segunda parte del artículo 23 nos obliga a otra reflexión, porque en consonancia con el artículo segundo, el inciso D del artículo segundo, dice que cuando hubiera figuras, por ejemplo, en el marco de locación de servicios o de obra o facturación, y como vimos en el decreto reglamentario, la facturación, aunque sea una sola facturación, puede darse, o muchas, puede darse el caso que aún estemos en presencia de una situación no laboral, esa presunción no tiene validez. Artículo 23, segunda parte. O sea, no tiene efecto la presunción de que hay un contrato de trabajo
si hay una locación de obra de servicio o se facture en favor de la persona, del principal, del empleador. Entonces, a partir de esta circunstancia necesitamos analizar un poco más allá y aparece la figura del artículo 14. Y en la figura del artículo 14 encontramos dos situaciones que nos dan lugar a la simulación o al fraude. ¿Cuáles las figuras de simulación o fraude? Ya lo vieron ustedes en las filminas y en los audios que le pasé, pero quiero detenerme sobre las dos situaciones que se presentan sobre simulación o fraude. Las dos situaciones que nos habla el 14, una es la aparición de figuras contractuales no laborales. Y la segunda situación que puede ser simulada o fraudulenta es la aparición de un tercero a partir del cual el empleador quiere hacer aparecer como el principal. Esas son las dos situaciones que se presentan en el artículo 14. Si nosotros entendemos que existe una situación de simulación o fraude, apareciendo una figura contractual no laboral, cualquiera sea, las mismas mencionamos locación de servicio, locación de obra, o eventualmente cualquier otra figura, aun cuando fuera en fraude a la ley laboral, como monotributista, cuando aparecen esas situaciones y nosotros podemos acreditar mediante el principio de supremacía de la realidad que hay una figura simulada o fraudulenta, aunque el artículo 23 en la segunda parte nos diga que quedan afuera de la presunción, si yo logro acreditar que hay simulación o fraude, aparecerá, como sigue sosteniendo el artículo 14 sin modificaciones, aparecerá que tengo que aplicar la ley de contrato de trabajo y por lo tanto el orden público laboral. Entonces, el rescate a la modificación del artículo 23, a la segunda parte del artículo 23, vendrá de la mano del artículo 14. Porque detectado por el principio de supremacía de la realidad la simulación o fraude, en la figura central de hacer aparecer un contrato no laboral, desplazado ese contrato no laboral por la situación de simulación o fraude, desplazado de la aplicación de todo el conjunto de normativas que pueden cerrar esa situación de una figura contractual no laboral, aparece otra vez el contrato de trabajo. Independientemente de que el 23 nos diga la presunción no es de aplicación. Puede no ser de aplicación la presunción, constitucionalidad, juicios de constitucionalidad mediante, pero lo que habré acreditado, por ejemplo, si le hago a un trabajador facturar, lo que habré acreditado es que por vía de simulación o fraude estoy haciendo aparecer una figura contractual no laboral y por lo tanto cae ese contrato y aparece otra vez el derecho del trabajo como tuitivo de esa situación que perjudica al trabajador. Espero haber sido claro. En un rato les paso el caso para que ustedes lo resuelvan haciendo uso y aplicación de artículo segundo, artículo 21, 22, 23 modificado, artículo 14 y los principios que vimos hasta ahora.